La caravana encabezada por Milei terminó abruptamente con pedradas en Lomas de Zamora, pero el lunes en Junín también hubo situaciones de violencia antes de un acto del presidente. Por otro lado, el gobierno está alineado con Trump en la ofensiva contra Venezuela. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con Gabriel Puricelli, sociólogo y analista internacional. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿La violencia política es prima hermana de la polarización? Yo no diría que tenga tanto que ver con la polarización, sino con un clima que se ha creado desde que se volvió costumbre que la expresión más habitual del gobierno para dirigirse a sus opositores son imágenes de violación anal. Parece que ese es el contexto en el que ocurre esto. Por supuesto, cuando digo contexto, no digo de ninguna manera justificación a ninguna forma de violencia. Pero este es un gobierno que desde el 10 de diciembre de 2023, en ese acto inaugural que todos recordamos, donde le dio la espalda al Congreso, que es el otro poder del Estado electo por la voluntad popular, y que sistemáticamente redobla la apuesta de la agresión verbal, no solo por boca del presidente, sino también, en este caso, de una figura que lo acompañaba en el día de hoy, José Luis Espert, cuya salto a la fama tiene sobre todo que ver con sus expresiones de violencia extrema, incluyendo amenazas de muerte a adversarios políticos. ¿La violencia de la palabra, Gabriel, deriva entonces en la violencia de los actos, de los hechos? Yo no haría esa conexión directa porque podríamos caer en el terreno pantanoso de la justificación. La violencia física no está justificada de ninguna manera, pero efectivamente el ejemplo que da el poder, corriendo todos los límites de lo que es lícito decir de los adversarios, no contribuye en lo más mínimo a un ambiente de normalidad. Y es en este contexto de violencia retórica promovida sistemáticamente desde el poder que se dan estos hechos. Insisto, es una valoración del contexto en el que se da y de ninguna manera una justificación porque no la tienen. ¿Cómo debería actuar la oposición frente a esto? Bueno, la oposición creo que debería disociarse de cualquier hecho de violencia y debería redoblar su reclamo por un comportamiento normal, por un comportamiento cívico de parte de las autoridades. Me parece que la responsabilidad por desescalar las situaciones de violencia retórica y eventualmente de violencia física son compartidas, pero no son compartidas en partes iguales porque no es lo mismo la palabra de aquel que está por la voluntad del pueblo ocupando una posición de poder que aquellos que se le oponen, ya sea desde la sociedad civil o desde la política. En cualquier caso, me parece que también cabe entender estos hechos en el contexto de un gobierno que de manera inédita, como no lo ha hecho ningún otro gobierno desde el retorno a la democracia, no tiene ningún tipo de relación directa con los ciudadanos que le presentan reclamos. Vemos la escenificación de violencia estatal de todos los miércoles frente al reclamo legítimo de los jubilados y no tenemos registro desde el 10 de diciembre de 2023 de que en ningún momento el presidente o alguno de sus funcionarios haya tenido siquiera una reunión con esos ciudadanos que reclaman. Entonces, cuando se cierran todas las puertas para cualquier forma de diálogo, se convoca a este tipo de acciones que, insisto, no tienen una justificación, pero se están los reclamos sociales en general y la palabra de la oposición se está chocando con una pared de violencia retórica desde el día mismo que llegó al gobierno Javier Milei. ¿Qué pasa, Gabriel, cuando, por ejemplo, en el escenario aparecen situaciones que generan tantas dudas como las últimas grabaciones en un área sensible como la de la discapacidad, o se toman decisiones políticas que, por supuesto, el artículo 83 de la Constitución permite, como una serie de vetos, pero también quedan en tela de juicio esto que vos planteabas, reclamos
¿Esto cómo contribuye a un clima tenso en lo social y lo político? Bueno, evidentemente las escenas que vimos hoy, más allá de la violencia repudiable, son escenas que hablan de un gobierno que se encuentra en una situación de extremada debilidad. Evidentemente, cuestiones que irritan con todo derecho a amplios sectores de la opinión pública, como estos hechos clamorosos de corrupción de los que se habla en los audios de un funcionario que, para colmo, es inmediatamente echado del gobierno después de que se conozcan esos audios, en lo que parece una confesión de parte. Evidentemente existe un clima en este momento, en esta coyuntura específica, que se está volviendo en contra del gobierno. Al mismo tiempo, el gobierno, que ha contado hasta ahora con cierto apoyo de una porción de la población, no cuenta con un apoyo demasiado activo de la población, mientras que los sectores de la ciudadanía opuestos al gobierno están mucho más movilizados por esa oposición, y eso también, de alguna manera, el contraste que vimos hoy en este fallido acto de campaña del presidente. Un capítulo aparte es la decisión de los cuerpos de seguridad de organizar la visita del presidente de esta manera, claro, que lo dejó tan abiertamente desguarnecido, ¿no? No parece haber habido un mínimo de preparación, un mínimo de protocolos para la protección del presidente en este caso, lo cual es un contraste tremendo con lo que decíamos de lo que nos tiene acostumbrado la ministra de Seguridad con su despliegue de todos los miércoles contra los jubilados. Frente a este clima de época, por llamarlo de algún modo, tampoco ayuda lo que vemos dentro del Congreso. Bueno, desde ya que no, y lamentablemente aquí nuevamente aún una postura que pretenda meramente analizar y no valorar las situaciones, tiene que poner el acento en el comportamiento de las figuras del partido de gobierno. La disrupción permanente que se ha visto hoy en la sesión parlamentaria, ostensiblemente ha sido impulsada o capitaneada por una diputada del oficialismo, y la acción del presidente de la Cámara no ha tenido la energía necesaria, que la hemos visto con tantos otros presidentes de la Cámara de Diputados, que muchas veces han tenido que lidiar con situaciones así, pero en este momento estamos frente a un oficialismo que promueve la violencia dentro del recinto. Hemos visto escenas menos vergonzosas tal vez que la de hoy, que realmente parecían más de un recreo de jardín de infantes que de una Cámara de Diputados, pero hemos visto situaciones directamente violentas en otro momento y una cierta pasividad del presidente de la Cámara, con lo cual se configura una serie de acciones de promoción de la violencia retórica desde el Poder Ejecutivo y de cierta pasividad frente al mal comportamiento de sus propios diputados por parte del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasa cuando esto, en lugar de volverse un boomerang, es sostenido por un sector de la sociedad? Bueno, ahí entramos en una zona de peligro, porque hay dos maneras de tomar los hechos de hoy. Uno es como un hecho que tiene su propia moraleja y que llama a todos a desescalar. La otra es la especulación que pueden hacer algunos de cómo esto puede movilizar esa base que decíamos recién, relativamente desmovilizada del gobierno, hacia posturas más duras. La Argentina tiene la fortuna de ser uno de los países más seguros y menos violentos de América Latina. Sería no solo irresponsable, sino incomprensible que el beneficio de corto plazo que se pueda derivar de esta confrontación lleve a algunos a escalar y no a desescalar la situación. Veremos si prima la responsabilidad o si prima simplemente la ambición de poder y el cálculo
probablemente equivocado de que agudizar las contradicciones beneficia a alguien. Gabriel, hay un despliegue de barcos norteamericanos por orden del Pentágono frente a las costas de Venezuela. El gobierno argentino está alineado a las políticas de Donald Trump. De hecho, el gobierno norteamericano está buscando terceros países, caso Paraguay, caso Uganda, para enviar deportados. Pero más allá de eso, ¿qué significa el alineamiento de Milei con Trump en este momento, en un momento de tanta tensión, por decirlo de algún modo, en el Caribe? Bueno, es un motivo adicional de preocupación, porque cuando la postura del gobierno no es ya de un alineamiento genérico o de priorizar las buenas relaciones con Estados Unidos, sino que es una posición prácticamente de Estado vasallo, estamos permanentemente a un paso de ser arrastrados, queriéndolo o no, por las acciones de ese país al que se le está brindando un apoyo incondicional. Afortunadamente no hemos visto hasta ahora, yo no he visto hasta ahora, hasta las últimas horas, ninguna declaración específica de Argentina plegándose a este despliegue naval de los Estados Unidos en el Caribe. Espero que no lo haya, pero lamentablemente tenemos una serie de antecedentes recientes en los cuales Argentina, contraviniendo sus propios intereses, prioriza hacer lo que dice Estados Unidos sin pensar demasiado en las consecuencias que esas acciones puedan tener para todos nosotros los argentinos. Es Gabriel Puricelli, sociólogo, analista. Esta noche nos acompaña aquí en Noticias a las 20:30 porque el escenario político tiende a ponerse en un punto de tensión que por supuesto debe ser reflexionado. Te agradecemos, Gabriel, hasta la próxima. Muchísimas gracias por el llamado.